Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y con todo un equipo sólido que tenemos estamos tratando de seguir avanzando con este proyecto, un podcast que se ha adaptado pues a hablar sobre temas pues sociales, ambientales, coyunturales. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que en lo particular hemos tenido una agenda muy propia en Chiapas Paralelo desde hace muchos años por parte de mis compañeras y compañeros al hablar del tema de la minería y sobre este tema medioambiental. Y para eso y para otros temas también invitamos a la doctora Sandra Urania Moreno Andrade, quien es es primero doctora en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur, nada más y nada menos, y actualmente es directora del Instituto de Investigaciones en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, 21 años trabajando en la UNICACH y pues una chiapaneca que se ha destacado y que hoy tiene una encomienda muy grande. Doctora Sandra, ¿cómo está usted del día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Andrés. Gracias también al equipo de Chiapas Paralelo por la invitación y pues es un gusto poder compartir. Como bien dices, creo que los años te llevan a tener algo que decir y en eso pues me congratulo de tener esta invitación. Gracias. Excelente, doctora. Oiga, cuéntenos un poco cómo en su trabajo, que más o menos hemos platicado antes de entrar, pues se ha acercado un tema que a nosotros nos interesa y que hemos llevado una agenda, que es el tema de la minería. Y puntualmente el tema de pues el Frente en Defensa del Soconusco, 20 de junio, que dicho sea de paso están de manteles largos. Entonces, con mucha valentía la gente de allá, mucha gente echada para adelante y que sigue todavía manteniendo su lucha. Pero cuéntenos un poco, porque nos mencionaba que usted también conoce mucho el contexto de este frente. Sí, claro. Cuando en el 2012 nosotros ya trabajábamos la revisión y el análisis de manifiestos de impacto ambiental de algunos proyectos extractivistas en Chiapas, no dirigidos centralmente a la Sierra Madre de Chiapas, que es donde está ahorita, digamos, concentrado mucho del interés para la extracción del titanio, pero sí en el 2012 habíamos tratado de estudiar algunas iniciativas de empresas en el norte del estado, también en la parte de Chicomucelo y también en la Sierra Madre de Chiapas. Pero el interés comienza sobre todo para ya ir a campo, porque empezaron a observar una serie de transportes de materiales hacia la costa, de la sierra hacia la costa, por parte de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la Reserva de la Biosfera El Triunfo. Y nosotros en la academia, mi tesis de doctorado desde el 2002 era en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera El Triunfo. Entonces, claro que sí fue muy preocupante ver qué tipo de impactos podría estar haciendo en unas áreas de alta biodiversidad. Ajá. La extracción de este tipo de materiales pétreos que no se sabía. Claro. ¿De qué se trataba? De entrada, porque el triunfo es el triunfo, digo, o sea, para la gente que tal vez no conoce, porque tenemos gente que de repente creo que ha nacido en Chiapas o que vive en Chiapas y que nos escucha en Estados Unidos y en otros lados. El triunfo, ¿cómo lo catalogaría usted, no? O sea... Sí, las reservas de la biosfera son únicas, es decir, tienen una categoría de unicidad, de alta biodiversidad. Es el número de especies vegetales y animales que nosotros encontramos ahí es muy representativo de un país megadiverso como México. O sea, de por sí estamos en el sureste, ¿no? Hay una confluencia entre la cuestión neártica y tropical que hace que la diversidad pues se dispare, ¿no? Dicen que estamos en el lugar número 1 de diversidad entre Oaxaca y Chiapas, ¿no? Nos peleamos ese primer lugar. Y la Sierra Madre de Chiapas está en la parte central sureste del estado de Chiapas. Y pues es una, digamos, cortina que se levanta a importantes altitudes de forma muy cercana a la costa, lo que le da entonces un gradiente altitudinal que permite toda esta manifestación de formas de vida tan importantes. De allí que te decía yo que imagínate el bosque de niebla, exacto, la selva perennifolia, pues
los grandes mamíferos que todavía tenemos ahí y que pues se ve amenazado de repente por una actividad extractiva de la que no estamos teniendo una conciencia. ¿Por qué digo que no tenemos conciencia? Porque no existían realmente registros legales de la actividad minera, es decir, eran actividades clandestinas de la extracción. Entonces era preocupante, de ahí que entonces como academia ir a explorar cuál era el impacto ambiental que pudieran, de ahí la importancia del impacto ambiental para poder evaluar cuáles serían, ¿no?, como las consecuencias irreversibles de un acto de esta naturaleza en espacios y territorios en los que si nosotros perdemos ese nivel de diversidad, no es posible recuperarlo, ¿no? Claro. Y usted, ya pareciera que fuera examen de tesis o algo así, pero ¿usted cómo considera el tema de la minería? O sea, como actividad económica, o sea, ¿cómo lo consideraría usted? Porque hay una corriente ahorita justo desde, bueno, nosotros desde las ciencias sociales, en que nos consideramos que es una actividad ultra mega primaria, ¿no? O sea, es la actividad más primaria que se puede tener. Pero ¿cómo considera usted la actividad minera? Sí, cuando yo empiezo a dar algún curso, siempre digo que casi la minería surge cuando surge el Homo sapiens, ¿no? De ese calibre histórico es la actividad de la transformación de rocas a instrumentos para nuestra sobrevivencia. Y estos van desde la caza, ¿no?, para mejorar estos instrumentos para la caza. Y tenemos extracción metálica, ¿no?, cobre, bronce, etcétera. Pero ahorita y actualmente la minería se trata de metales que no tienen muchas veces un uso ni en la medicina ni en cuestiones, digamos, relevantes para nuestra salud. No es ese es el caso del oro, por ejemplo, ¿no?, que también han habido solicitudes para extracción de oro en Chiapas, pero actualmente no están vigentes y tampoco están en exploración o en explotación, ¿no? Pero, ¿qué pienso de la actividad minera si es tan histórica y tan de la mano de la propia evolución de la humanidad? Pues pienso que ha perdido el rumbo en cuanto a la factura que nos cobra. Exacto, en la salud y en la transformación del territorio, ¿no? Nos quita mucha agua, ¿no? Hay estadísticas de la cantidad impresionante que se invierte en la actividad minera y que no reditúa entonces en el desplazamiento de territorios que la minería le va quitando a la agricultura, a nuevos centros de población con actividades tal vez económicas, pues digámoslo así, sí sustentables. No creo, ¿no?, en estos conceptos de minería sustentable, de ecominería. Es una contradicción enorme y es como jugar con la cabeza de las personas. Es como algo tan conocido por todos como la deforestación. Si uno escucha qué es la deforestación, en los medios de comunicación es el desmonte, la tala de árboles, ¿no?, la pérdida de especies porque ya no pueden sobrevivir, porque ya no existe el bosque. Es como pensar que la deforestación puede ser sustentable. Así de, digamos, una contradicción enorme en la denominación de actividades de que le queremos poner sustentable o verde a todo, ¿no? Una minería verde. Pues eso es completamente irreal, pero es lo que tratan de vendernos. ¿Para qué? Para que primero localmente aceptemos dar permisos o dar las rentas para que puedan acceder a hacer las exploraciones, ¿no? Pero no nos deja nada bueno más que el dinero, pero el dinero fuerte se va del país, el dinero fuerte se queda en muy poquititas manos y el dinero realmente que va a representar un desarrollo local, pues a veces no se cumple, ¿no?, con esos compromisos y no bastan para recuperar la salud o para recuperar actividades económicas que ya tenían las personas antes de iniciar con la actividad minera. Y antes de llegar a Cacuyagua, que es el punto que nos trae aquí, bueno, puntualmente en este tema, yo creo que usted nos puede dar mucha luz sobre qué minerales, o sea,
porque hay una, como usted dice, hay una industria perversa, yo lo podría decir así, perversa, inclusive gandalla, ¿no? O sea, expectante de los minerales que se encuentran, ¿no? Inclusive hasta para exploración, o sea, ni digamos ya hallazgos, o sea, con tal de explorar y buscar y de repente por cuestiones así sin sustento científico. Pero ¿qué minerales existen en Chiapas? O cómo, por ejemplo, porque se tiene muy detectado que en la zona norte pues tienen muchos temas de petróleo, estaba la ronda 2.2 también. Entonces, si nos puede hacer un breve resumen de que, por Sí, ejemplo... Ajá, no me he memorizado el panorama minero, ajá, pero el Servicio Geológico Mexicano publica cada año un panorama minero para Chiapas, así como lo publica para el resto del país. Y en el 2020 señala las mismas, digamos, regiones, son 7 regiones mineras, en las cuales, sobre todo en la parte, por ejemplo, de Chicomucelo, sí hay evidencia de exploraciones sobre yacimientos de oro. En toda la parte de la sierra, que hablábamos hace rato, la Sierra Madre de Chiapas, municipios como Mapastepec, Acacoyagua, Acapetagua, Escuintla, incluso ahora están subiendo tal vez a Pijijiapan, también yacimientos de titanio. En general la extracción del oro es mucho más eh, violenta, agresiva, por el tipo de sustancias que se tienen que utilizar para la separación. En el caso del titanio, no hay ningún riesgo en cuanto al titanio en sí, aparentemente, parece ser inocuo, pero tú sabrás que en este panorama minero de Chiapas no van a aparecer ni los lingotes de oro, ¿no? Es decir, no sale el mineral puro, ni tampoco el titanio. Entonces sí puede ir acompañado de otros minerales. En el caso del titanio, nos han dicho algunos científicos, geólogos, que incluso puede haber presencia de mercurio, por ejemplo, que es altamente cancerígeno, pero además en cantidades mínimas, ¿no? Y entonces esto hace como que los permisos, el 11% del territorio chiapaneco ya tiene permisos para extraer metales, pero no están ahorita activos, ¿no? Pero sí es preocupante cómo los yacimientos ya están siendo identificados por el Servicio Geológico Mexicano y pues todo esto llama la atención. Todo esto se maneja desde la Secretaría de Economía. Eso hace que retrase un poco la cuestión de la tramitología para los permisos ambientales que deberían de estar antes, ¿no? Y la lógica es que primero puedes obtener una vigencia de permiso para la extracción del subsuelo, aun cuando ni siquiera tengas la tenencia de la tierra. Es decir, tú puedes no ser el dueño de la parte de arriba, ¿no? De la tierra donde está la agricultura, tu vivienda, otras actividades económicas, y sin embargo, sí tener el permiso para la extracción de lo que se encuentre en el subsuelo. Entonces, eso hace grave la situación de que hasta después se ve lo de los manifiestos de impacto ambiental. claro. Y pues, bueno, puntual, y cerrar tal vez con los otros 5 que sí me interesan, que usted me conté, que las 5 regiones, las otras 5 regiones. Son 7 en el país, mencioné 2, pero te digo que no la... Ajá, y puntualmente aquí es donde yo creo que usted como académica lo tiene re claro. ¿Por qué la gente se organiza en contra de las mineras? Claro, le llamamos como acciones de resistencia, porque lo que viene primero es la intención de la extracción. Y entonces ya la comunidad se entera. Y se entera a veces con mentiras, con falsas promesas. O con campañas, que son bien famosas esas campañas, sí, ¿no? Sí, incluso te dicen que casi manipulando ideas que nosotros podemos como creyentes de alguna manera caer ante ellas, ¿no? Como que Dios nos dio esos minerales, Dios los puso en nuestro territorio y ahora tenemos la oportunidad de poder extraerlos. Entonces, con esa cuestión de malicia, engañar a las comunidades locales, ofreciendo además prebendas mínimas como arreglo de los caminos, ¿no? Cuando eso es una función del Estado, pero la condición tan vulnerable
hace que caigamos en esa, digamos, ingenua ilusión de que van a mejorar nuestra vida cotidiana con mejorar caminos, con regalarnos lentes para una mejor visión. Y lo que obtienen realmente las comunidades es ver con sus ojos que no cumplen con esas promesas, que no les dan a las personas locales empleo, que no ofrecen seguridad tampoco por las riesgosas actividades, ¿no? A veces hay hasta detonaciones también de explosivos, pero en Chiapas, al haber sido clandestina la minería, pues no había ni siquiera lo que en el norte hay, que es toda una tradición de a veces 80 o 100 años de actividad minera en la que hay una norma regulatoria muy importante. Aquí, clandestina y sin normas, pues no, tenemos contaminación de ríos, contaminación de toda la fauna y la pérdida de la salud en las personas, aun cuando no seamos trabajadores de las minas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la mina Cristina, por ejemplo, la que está en el Ejido de la Libertad, allí colindando con la comunidad y la cabecera municipal de Acacoyagua, pues resulta que trabajó 10 años la mina Cristina, y 10 años hasta que se denuncia, y en esos 10 años comienzan a aparecer enfermedades, una tasa de mortalidad por cáncer 3.7 más elevada que el promedio del estado y del país, y con esos indicadores duros, digamos, las personas que se van informando, el médico de la localidad, etcétera, que va atendiendo todos estos casos, pues realmente ven un peligro, ¿no? El hecho de que entren las mineras, y eso los hace resistir, los hace negarse a dar los permisos para que trabajen estas empresas mineras, de tal manera que hay una defensa del territorio. Por eso se convierte en una defensa del territorio. Sí, una resistencia a esas empresas que van a querer llevarse lo que está ahí debajo de la tierra y que no les pertenece, ¿no? No les pertenece. Y sin embargo, tratan de envolver a las personas para que uno dé el permiso de que pasen y se lo lleven, ¿no? Y la resistencia, creo, es poder convencer a los demás. Por ejemplo, en el caso del Frente Popular en Defensa del Soconusco, no tiene precio la voluntad porque se vayan las mineras. Y entonces, digamos, las mineras a veces no tienen escrúpulos. Exacto. Y son capaces de comprar a las autoridades para que den la posibilidad de que a través de las asambleas ejidales se autorice que puedan ellos entrar a trabajar, y algunas parcelas, es decir, divide y vencerás. Exacto. Algunas parcelas sí dan rentada su parte, ¿no? Y creen que eso pues los hace pues llevar una vida económica por un cierto tiempo mejor, pero llega un momento, y lo que ha pasado en Chiapas al ser clandestinas es ni siquiera pagan la renta que prometieron, ni siquiera mejoraron los caminos que ofrecieron y ni siquiera dieron los salarios que también prometieron. Entonces es un rezago del rezago, ¿no? En los beneficios económicos que se venden mucho sobre la minería, pero no llegan a Chiapas, no llegaron en esos 10 años, ¿no? En la que en el caso de la mina Cristina ya fue abandonada, ¿no? Pero las consecuencias están allí. Claro. Y para cerrar este primer bloque, me preguntaría, ¿y qué ejemplo da la gente, la comunidad y sobre todo la organización que tiene, por ejemplo, 20 de junio? Sí, bueno, yo a quien admiro y reconozco porque he convivido con ella, me ha pues platicado cuáles son sus sueños. Yo por ahí le pregunté una vez, doña Amada García Niño, doña Amada, como una de estas mujeres preocupadas por su familia, como enfermera jubilada, tenía muy claro que había un problema a la hora de estar con tantas enfermedades y con estos fallecimientos por cánceres. Y entonces ella me decía, pues es que, Sandra, ¿cómo vamos a querer recibir un dinero si nosotros aquí vivimos? ¿Cómo vamos a querer recibir un dinero si se nos va a acabar la tierra, se nos va a acabar el agua, ya no vamos a tener a nuestros animales?
O sea, ¿y a qué se estaba refiriendo doña Amada? A un modo de vida. Entonces, ese modo de vida, digamos, rural o campesino, tiene una valía, incluso yo veo así a doña Amada de felicidad, esa felicidad que no se corrompe, esa felicidad que no quiere admitir ni recibir, les quiere negar la entrada a los mineros que van a llevarse el agua, que van a llevarse a la flora, a la fauna, y entonces se vuelve en una conciencia, digamos, ecológica muy importante, en lo que primero fue la percepción del riesgo sobre la salud, a continuar hacia oye, yo sí aprecio la naturaleza, ¿por qué ustedes no? ¿No? Porque además todas las empresas eran con prestanombres mexicanos, pero eran empresas canadienses, como también otra de las fuentes de nuestra información, pues está muy claramente elaborada por Otros Mundos, asociación civil, que dejaba en claro que las empresas pues tampoco eran mexicanas, ¿no? Entonces sí creo que la resistencia tiene que ver con el apego al terruño, a la tierra, es decir, doña Amada, los 10 líderes más importantes del Frente Popular de Defensa del Soconusco 20 de junio, se sentaron para defender el territorio y no hubo ninguna cantidad de dinero que los comprara, ¿no? Y por eso obstaculizaron el paso de las minas que ya tenían los permisos, ¿no? Los últimos casos ya fueron en el 2014 hacia el 2016 en los cacaos, en donde quisieron también explotar titanio y que se hicieron estos campamentos para obstaculizar la subida y bajada de los ingenieros y trabajadores de las minas, ¿no? Entonces esa casi puedes ver que es como una resistencia cuerpo a cuerpo, y sin embargo al respetar estos derechos humanos pues se tiene que respetar la vida, algo que siempre dicen también los del Frente Popular y las otras asociaciones en resistencia a estas actividades mineras, pues es sí a la vida, no a la mina. Claro, buenísimo, ¿no? Y pues cerramos este primer bloque porque la verdad es que se nos hizo como muy importante. Y pues nada, le decimos a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, pues que continúen con este capítulo con la doctora Sandra. Y regresamos en este segundo bloque con la doctora Sandra Urania. La verdad, una conversación muy buena. O sea, estamos teniendo conversaciones muy chidas, que creo que es la intención de Chiapas Paralelo. Sobre todo en poner situaciones que son como más relevantes a un público que nos está prestando el favor de su atención. Y seguramente con esta diversidad de temas que hemos tenido, pues apoyarlo al respecto. Como les mencionábamos al principio, estábamos hablando sobre minería, sobre el tema de 20 de junio, puntualmente usted nos daba mucha luz al respecto, y para seguir la conversación es una evidente pregunta que se nos hace constantemente es ¿y qué pasa después de que cierran una mina y cómo resarcir el daño? Sí, ¿no? Nos da la sensación de que ya ganamos si se cierra la mina, pero en realidad todavía está iniciando el camino para ver cómo resarcir esos daños, cómo se recupera el territorio en términos de la biodiversidad que estaba, de la calidad del agua que se tenía, ¿no? Y que esto no ha ocurrido. En Chiapas yo te explicaba que también al ser una minería clandestina o que no cubría adecuadamente, porque en algunos casos, ¿no? Podría ser legal, ¿no? Tiene todos los permisos, pero en realidad, aún con todos los permisos, nosotros identificamos y tenemos un programa con Conavio. Ellos nos financiaron una consultoría para evaluar el impacto potencial de la minería en Chiapas, y se generó un video en YouTube, se llama Alianza Sierra Madre, y que ahí nosotros detectamos que los manifiestos de impacto ambiental nunca tenían compromisos después del cierre de la mina. Entonces, imagínate si legalmente no estaban comprometidos, ahora en la clandestina menos. ¿Y qué pasa? Entonces yo le robo, entonces el Estado nunca pensó en cerrar una mina.
¿Podría decirse así? En que hubiera consecuencias y compromisos de la empresa al cerrar la mina. O sea, qué intenso que lleguemos a este punto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nos está dando una lectura, perdón que le interrumpa, pero a mí se me hace sorprendente eso lo que nos dice, o sea, porque si el Estado nunca contempla esa resarción del daño es que nunca lo vio, o sea, que nunca lo esperaba, ¿no? Sí, y eso se traduce en recursos económicos que no le van a llegar tampoco al Estado. Es decir, ni vamos a recuperar el estado ambiental, digamos, aunque sea aceptable, mínimo, o de recuperación, o incluso en este caso, pues sería muy ilusorio, sobre todo en los lugares de selva alta perennifolia, que las especies que están en peligro de extinción pues sean recuperadas, ¿no? Ujú. Realmente llegamos a caminar en minas que estaban ya autorizadas y que tenían pensado justo eliminar especies en peligro de extinción. Entonces, imagínate, es como que la minería tuviera el permiso para matar, como dicen, ¿no? Ujú. Así, de ese tamaño. Y en esto que tú dices, ¿qué pasa si se cierra una mina? Pues al momento no pasa nada y pasa todo. Es decir, se viven las consecuencias, se viven las enfermedades, se vive la pérdida de fertilidad de suelos, etcétera. También tenemos algunas imágenes que muestran en Chiapas, sobre todo las actividades mineras fueron a cielo abierto. Sí. Lo que puede venir más adelante es que sean subterráneas, pero esto en un paisaje como el que nosotros tenemos en Chiapas es altamente peligroso, porque tenemos un lugar de alta sismicidad. Y entonces el generar todas estas cavernas, ¿no? Se puede Debajo de las fracturar. montañas, pues puede generar un problema técnico que no podamos resolver. Y no es que no lo pueda resolver la tecnología, es que en Chiapas no se hace respetar con suficiencia la legislación. En los campos, sobre todo de la ley minera, porque como se ha hecho caso, digamos, omiso de que existiera minería en Chiapas, eso complica todo, porque es estar demostrando que sí existe, estar demostrando que aunque diga el manifiesto de impacto ambiental que no contamina, sí contamina o sí hay pérdida de vegetación, ¿no? Entonces, es que yo no me quiero ir muy volado, pero existe una ausencia evidente del Estado, ¿no? Y es justo lo que usted me mencionaba y que ahorita me sigue, suene y suene, suene, es una pelea tú a tú entre comunidades que son fuertes y que todo, no me quiero ver muy volado, pero esta estructura económica que nos hace más individuales y que de por sí nos cuesta tener una cohesión entre nosotros en un territorio, que eso es muy complicado, ¿no? Sabemos a la Ciudad de México, por ejemplo, una ciudad, sí, tú quieres desarrollada, con muchos temas, pero la gente está demasiadamente separada, o sea, la gente va sola. Sí, bueno, ¿qué te diré? Incluso para ir a trabajar esta parte académica, científica, del apoyo técnico, para explicar realmente si había un daño en la extracción, por ejemplo, del titanio, para los propios integrantes del Frente Popular en defensa del Soconusco, me decía mi marido, tienes que ir, ¿no será muy peligroso? ¿No? De ese tamaño la inquietud, pues, de hacer un trabajo de alianzas con personas vulnerables en el que pareciera que nos va a ganar la vulnerabilidad en vez de darles nuestra fortaleza como institución, ¿no? Que ciertamente la universidad es un gran aliado en todo esto porque es el espacio donde podemos hacer investigaciones y darle esta misión social, ¿no? a la universidad. Ahora, cuando te digo que salían estas dudas, lo que también admiraba yo y sigo admirando en el Frente Popular es que ellos siempre estuvieron por buscar los canales legales. Y entonces investigaron, se hicieron de otros aliados y buscaron la manera de que el propio ayuntamiento Sí. hiciera la declaración de territorio o municipio libre de minería. Eso es un esfuerzo de años. Un hito. Ese es un esfuerzo de resistencia pacífica, lo tengo que decir, porque existen otras maneras también de resistirse que pueden ser de otras violencias, digamos, ¿no? Y sin embargo ellos optaron por los canales legales, les ha llevado tiempo, pero sí ha sido uno de los municipios que se ha declarado
libre de minería cuando tanto el Cabildo como la Asamblea Ejidal han coincidido, ¿no? Y es impresionante porque usted justamente lo dice, estos mecanismos que no son fáciles. Porque tenemos un poder económico, un poder de estructuras, o sea, un poder cañón, pues, para personas que justo se ven en la encrucijada, porque usted mencionaba al principio, ¿no? O sea, estas formas de que estas empresas llegan y conflictúan a la misma población, ¿no? O sea, y hay que ser claros, o sea, en comunidades, por ejemplo, en Acacoyagua, una comunidad, no sé, 5 horas hace estar de Tuxtla, por ahí como 5, 4 horas Sí. y media, alejada, sin tantas oportunidades laborales, de repente que lleguen estas empresas, porque pasa en cualquier lugar, y que ofrezcan un empleo, siempre es como decir, o estás del lado del empleo, porque a mí me tocó justamente lo de Cales y Morteros, cuando hicieron la protesta los trabajadores, ¿y de qué vamos a vivir? O sea, es como un nivel de un nivel de conflicto como muy, muy, muy complicado. Pero justo me lleva a esta idea de que este acompañamiento académico, y que es muy interesante, porque y no sé si usted se llega a meter ahí, pero usted cree en esa academia militante, o sea, en esta academia que trata de respaldar estos esfuerzos, esta academia social que tal vez viene de esta corriente de la Universidad de Chapingo, ¿no? De que eh, una propuesta más itinerante, ¿no? ¿Usted cree en eso? Sí, creo que tenemos que tomar lo que nos dice también de un epistemólogo, Bachelard dice que tenemos que hacer un divorcio epistemológico. Esto quiere decir que podemos ser científicos y podemos ser activistas, pero tenemos que tener muy claro cuándo somos uno y cuándo somos otro, ¿no? Para tener los argumentos y el marco teórico y cuando estamos en la cientificidad y cuando ya estamos en la emoción, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado en qué momento, en qué situación y cómo podemos ser ese apoyo técnico y ese acompañamiento. Entonces, no creo en una diferencia entre ser ecologista, ¿no? Y ser ecólogo, por ejemplo. Lo daría como un ejemplo para de esos cuidados, ¿no? A mí me interesa ser el ecólogo o la ecóloga, pues la parte técnica, pero me gana la emoción y me puedo volver ecologista, pero voy y regreso, ¿no? Claro. Que a veces el activista se queda en la lucha, en la cotidianidad, porque ahí es siempre, ¿no? Sus 24 horas, y de repente nosotros pues volvemos a la academia, pero creo así en ese ir y venir, y que además es un acompañamiento fundamental, que sí tiene que ver con la misión social de la universidad. Y hablando de la universidad y aprovechando ese tema, justo cuéntenos cómo está, o sea, usted llega recientemente a esta dirección de un instituto de investigación que no es poca cosa, que yo creo que ha de haber muy pocos en Chiapas en general, institutos de investigación, porque sí hay como líneas de investigación, pero institutos de investigación, que estamos hablando como que ya de corporaciones un poco más fortalecidas. Pero cuéntenos un poco qué está haciendo ahorita gestión de riesgos y cambio climático. ¿Cuáles son los temas que usted cree que... Porque en general tal vez la población está como muy concientizada en que la gestión de riesgos y el cambio climático están asociados a estos desastres que, lo decíamos al principio, desastres naturales o desastres sociales, porque Chiapas se ha vuelto muy susceptible a ellos. Pero cuéntenos cómo abarca más este instituto. Sí, bueno, el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático tiene una planta académica, son 8 investigadores de tiempo completo, bueno, investigadoras e investigadores, que trabajan en 2 cuerpos académicos que tienen líneas de investigación, tanto en la parte, digamos, hidrometeorológica y en la parte sísmica vulcanológica. En la parte de la cuestión de la gestión social de los riesgos hay también visiones antropológicas, aunque ha prevalecido siempre las disciplinas del geógrafo, del geofísico, ¿no? Y sí, la mayoría de ellos son geógrafos, geofísicos, biólogos o biólogas. Sin embargo, también esta visión de que los riesgos
no son solamente porque existen los fenómenos naturales, como una alta precipitación, o intensa, o muy frecuente, o eventos extraordinarios como los sismos, o la remoción en masa, ¿no? Todos estos deslaves que tanto nos afectan a nosotros en la parte de la infraestructura o de centros de población o viviendas muy vulnerables, y que no son como la causa los fenómenos naturales, porque si estos ocurrieran sin que hubiera la infraestructura, la carretera o las personas afectadas por una inundación, pues no sería en realidad un desastre. Es desastre porque tiene una afectación en lo social, y eso social está antes de que ocurran esas precipitaciones o esos sismos, y están en una condición de vulnerabilidad. Es decir, de que cuando ya ocurre el fenómeno natural, nosotros vamos a tener una afectación en la que ya no mitigamos, ya no prevenimos, y por tanto vivimos la consecuencia más desastrosa. Por eso son desastres. Y me parece que hemos avanzado en el que a la mayoría de las personas, no sé si sea así con el público que tenemos hoy, le queda claro que no hay desastres naturales, que son desastres sociales, ¿no? Que sí tienen un origen en la fenomenología natural, porque bueno, cuando hay sequía, pues tenemos una serie de consecuencias sobre la agricultura, es decir, sobre nuestra actividad económica diaria. Y cuando hay muchas precipitaciones, o en el caso de esta temporada de lluvias, pues también se nos ve afectado de otra manera. Y tenemos entonces, ¿qué se hace ante la gestión de riesgos? Adaptarnos. O sea, yo no puedo cambiar realmente planetariamente todo el clima, ¿no? Todos los climas, todos los fenómenos hidrometeorológicos del planeta, pero sí adaptarnos. Y eso hace la flora y la fauna, ¿no? Sí. Eso hace. Nos da muestra. Se adaptan, exacto. Si se corre un poco la temporada de lluvias, pues la etapa de floración se corre, ¿no? Si hay una ampliación de la etapa de lluvias, pues también hay una ampliación en ciertas actividades, tanto de plantas como de animales. Y ahí es donde hemos aprendido, en la observación de los riesgos, la adaptación también a los cambios climáticos, a esta variabilidad ambiental, y cómo las actividades humanas en términos de la agricultura, las actividades económicas o la infraestructura, ¿no? La base material del desarrollo, tendría que prevenir y mitigar los posibles desastres ante un clima como el que tenemos. O sea, si vivimos en una zona tropical, no tenemos por qué construir como si estuviéramos en el norte de Canadá, ¿no? Sí, justo. Y también abonar ahí, bueno, dos cuestiones. Primero, me acuerdo cuando me explicaron la diferencia entre desastres naturales y desastres sociales, es de que los desastres naturales siempre han existido, ¿no? O sea, que al final de cuentas los huracanes, los sismos, las erupciones volcánicas siempre han existido. Lo que ha pasado es que la población ha aumentado y se ha acercado mucho más, por ejemplo, a los volcanes, a justos a costas y este tema de cosas, cuando ya se vuelve como un tema... Sí, y hay una visión crítica, porque yo siempre creo que es un mito en el que pareciera que somos muchos, y ese es el problema. El problema es la desigualdad económica, es la desigualdad social y es la marginalidad con la que ocurren estos fenómenos de desarrollo humano. Entonces, pareciera que unos humanos son de primera calidad, otros de segunda y otros de tercera. Y los de la tercera calidad son los que se van a habitar a zonas de alto riesgo. ¿Me explico? Entonces, si hay esa vulnerabilidad, también está provocada, digamos, ahora sí, antrópicamente, ¿no? Por estos modelos económicos de desigualdad. De allí que fuera muy importante para mí, ahora que llego al Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, aportar una visión antropológica, considerando que los conflictos sociales son también factores de riesgo. A ver, ¿cómo qué conflictos sociales me podría decir usted? Para muchos, la migración es un fenómeno a observar que trastoca la realidad cotidiana de nuestra economía, de nuestra manera de consumir alimentos, tradiciones, ¿no? Costumbres, y hay que estudiarla porque está justo como si fuera un fenómeno natural, pero es un fenómeno social, la migración, que está afectando al
tamaño de las viviendas, a la manera de habitar un territorio. Y también otro fenómeno sería la violencia criminal. Uh-huh. Y la violencia criminal en todo... Y casualmente Chiapas yo creo que está viviendo un momento muy crítico en ambos, ¿no? O sea, en Tapachula con el tema de las caravanas migrantes y en la violencia criminal con el tema de que se están viendo como nuevos fenómenos que antes eran como pocos vistos, ¿no? Y justo yo creo que, o sea, la gestión de riesgos como que tal vez sea como lo más complicado de entender para la persona que no está como muy familiarizada. Pero yo creo que el tópico del siglo XXI, bueno, va a estar un momento donde nos va a tocar, es el cambio climático. ¿Qué desafíos tiene Chiapas en el tema del cambio climático? Bueno, tiene una enorme gama, ¿no? Para empezar, siempre quiero aclarar que el cambio climático casi es como la minería. El cambio climático, fuimos nosotros registrándole cuando apareció el Homo sapiens sobre la faz de la Tierra, pero el cambio climático surge con el universo, ¿no? Uh-huh. Lo que nos afecta a nosotros es la variabilidad con que estos fenómenos están transformando nuestra vida cotidiana. Es decir, en millones de años ocurren cambios climáticos, pero en cientos de años están habiendo una variabilidad y una intensidad y magnitud distinta, que muchas veces, y ya se ha probado, la hipótesis de que tiene que ver con actividades económicas productivas que están alterando la capa de ozono, que están alterando la temperatura, están afectando este fenómeno de efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero, bueno, el sol siempre ha llegado sus rayos a la Tierra, bueno, siempre digo en cientos de miles y millones de años, pero esta manera de regresar hacia la atmósfera es cuando nosotros quitamos cobertura vegetal, cuando nosotros emitimos gases por combustibles, pues estamos haciendo que se incremente la temperatura. Esos son los desafíos del cambio climático, detener la producción de gases de efecto invernadero que hagan, digamos, imposible en muy corto plazo vivir como vivimos, ¿no? Las temperaturas, los climas, la manera de vestirnos, de movilizarnos, puede cambiar con 1, 2, 3 grados de temperatura de diferencia a lo largo de los años. De allí que algunos organismos internacionales, Naciones Unidas, la Agencia de Cambio Climático en México, se genera incluso un instituto para estudiar el cambio climático y generemos leyes para poder incidir en la producción de tecnologías para la mitigación de los gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático, ¿no? Digamos que se está concentrando en ese activismo por el ambiente a través de buscar soluciones a no generar tantos gases de efecto invernadero que están transformando y en esto está la producción petrolera, está la que se transforman en plásticos, que no tenemos un adecuado manejo de confinamiento final y bueno, todo nos da una especie de responsabilidad global, aunque yo ahí también señalaría que todos impactamos de manera diferente, ¿no? A distintas escalas. Una cosa es la individual, otra es la colectiva y otra es la empresarial. Ok, y pues justo terminamos este segundo capítulo. Yo conmovido, la verdad, porque siempre se me hace como muy interesante estar escuchando estos nuevos replanteamientos. Y pues espero que también a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, que también justo lleguen a este replanteamiento. Y pues nada, nos vamos de este segundo tramo de esta conversación y entramos en un tercero con la doctora Sandra. Y regresamos con este tercer y último bloque de este capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo, hablando con la doctora Sandra. Pues fascinados estamos, la verdad, aquí llenos de preguntas, como ve al corte, estamos preguntando muy efervescientemente, pero cerrar justo cómo ve el panorama
de la gestión de riesgos, usted nos menciona que se está avanzando justo, ¿no? Pero usted, ¿cómo ve el panorama, por ejemplo, de ya tener un instituto? Y sobre todo, ¿cómo se está trabajando en la realidad de la persona de a pie? Sí, mira, ¿qué queremos nosotros? Seguridad. La seguridad de que si hay una probabilidad muy alta de que llueva, yo saque mi paraguas. Entonces, en ese sentido, el instituto cuenta con una estación hidrometeorológica, por ejemplo, que le manda la información a Conagua, y Conagua a su vez pues completa con otras fuentes de información para dar un pronóstico. La ciencia siempre trata de, por un lado, anticipar, y ese carácter anticipatorio le permite pronosticar, y ese pronóstico es porque la ciencia estudia los patrones regulares de comportamiento, patrones regulares de comportamiento del aire, del agua, del suelo, de la flora, de la fauna, y andamos buscando estos patrones regulares de comportamiento que los físicos le llaman leyes, ¿no? Las leyes de la física, las leyes de la química, y nosotros en la parte ambiental buscamos patrones de comportamiento ambiental, y que esa variabilidad que nos puede hacer caer un chubasco o que nos puede, digamos, mantener con una radiación solar muy intensa, y podemos de repente, es que me insolé, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tenías probablemente la información y no tomaste las precauciones para adaptarte a esas condiciones de variabilidad ambiental. Esa es la manera en que nosotros podríamos mitigar los efectos de una condición climática. En un momento dado podríamos considerar adversa porque ahora llovió mucho y se inundó toda la ciudad, o porque no ha llovido y entonces no podemos, diría en la parte agrícola, pues sembrar apropiadamente y tener el cumplimiento del abasto de alimentos, ya sea para las personas o para los animales. De hecho, hace muchos años yo conocí la primera estrategia, digamos, bastante modesta y local para entender la percepción del cambio climático de manera, digamos, muy sencilla. Que yo decía, oye, pues para estudiar el cambio climático se necesitan satélites, ¿no? Y necesitan estar dando vueltas al planeta para ver realmente... Tecnología de punta que dicen, ¿no? Sí, ¿no? Y me enseñó la doctora Silvia Sánchez. Ella hace un doctorado en la UNAM y estudia la percepción social de la naturaleza y del cambio climático en campesinos de la zona norte de Chiapas. Y entonces ella explicaba que los campesinos hacían esta toma de decisiones de acuerdo a la variabilidad de la época de lluvias o de sequía. Y entonces ella no tenía que tener los satélites, tenía que tener la toma de decisiones del campesino sobre su parcela para ver cómo se corrían, ¿no?, estas etapas de lluvia, de sequía, en la toma de decisiones de cuándo y cómo sembrar, ¿no? Entonces eso es, para mí es una cuestión optimista, es decir, los fenómenos naturales no van a dejar de ocurrir, probablemente van a aumentar en su magnitud, la frecuencia, su manera de incidir, pero si nosotros estudiamos como lo hace la ciencia, como lo queremos hacer en el instituto, aportar los datos científicos, pues tomar mejores decisiones, auxiliar al Estado, al gobierno o a otras instituciones que tienen que ver, por ejemplo, con la protección civil, a mejorar de manera eficiente pues esas actividades de darle seguridad a quien está en la calle, como dices tú, ¿no? A la ciudadana o ciudadano común. Y también me pongo a pensar qué retos implicaría, por ejemplo, el cambio. O sea, sabemos que no podemos, o sea, tenemos que hablar a grandes rasgos porque no nos podemos puntualizar en cada uno. Pero si usted cree que el cambio climático es uno de los grandes retos pues no sé si del siglo, pero en estos momentos. Yo creo que llegó para quedarse, ¿no? La percepción de esta variabilidad ambiental es cotidiana. Hoy ahora siento más calor, ahora siento más frío, que lluvia ahora que lluvia, sí, ¿no? Y entonces llegó para quedarse. Esto lo hizo en los años 90 la cuestión de la contaminación, o lo que se conoció como el deterioro ambiental, ¿no? Y es una especie de control sobre los miedos también, ¿no?
el hecho de que sepamos que está ahí el cambio climático hace que tengamos actitudes y comportamientos de mayor precaución, ¿no? Ujú. Siempre dices, ahora ya nos dan todas estas dosis, ¿no? De acciones, así como dicen, para el medio ambiente, ¿qué acciones? No, pues 100 acciones para mejorar el medio ambiente. Pues también tenemos muchas acciones para mitigar los riesgos. Dejar de permitir, por ejemplo, asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. En Que aquí Chiapas, hay muchas. sí, en Chiapas tenemos muchas, pero ya las que están, pues qué tipo de modificaciones a las viviendas, a la infraestructura, para poder mitigar. Los protocolos también es bien Sí, importante. claro, sí, protocolos e incluso iniciativas de ley para mejorar la construcción de las viviendas en zonas sísmicas. O sea, vivimos el terremoto del 2017 y ya no se construye como se construía antes. Esas son ventajas, esas son visiones optimistas de, pues ni modo, salir adelante después de todos estos desastres, ¿no? Que de algo sirvan, que la ciencia y la tecnología puede aportar, ¿no? A la mejora de estas reacciones y de este caminar después de un desastre, ¿no? ¿Qué pasa? Y para ir cerrando, a mí se me hace como que un fenómeno a analizar y se lo compartía y no sé usted qué piensa. Yo creo que estamos en un momento, así como usted menciona, como un momento de muchas complejidades, pero en un momento, no sé si de despertar o que ya había despertado o de mayor preocupación o de menor preocupación, o también si las redes sociales digitales tienen mucho que ver, pero vemos que el tema del medio ambiente, aparte de que son científicos, científicas, la que siempre lo han hecho evidente. Pues vemos el tema, por ejemplo, de comunidades. El 20 de junio creo que es un gran ejemplo. Otras organizaciones ambientalistas como Otros Mundos que no solamente se preocupan en decir, bueno, hay una minera, sino que también estructuran todo un programa para que al final de cuentas se haga una conciencia ambiental desde términos ya casi más recientes, ¿no? O sea, no hablando de que cuida y toma tu bote y tíralo, ¿no? Sino que ya en lugar de alternatos, las personas que hemos tenido el privilegio de llegar, pues o sea, nos comentan toda esta ecología que le han invertido. Eso por un lado. Y sobre todo el otro lado es cómo ver que son jóvenes, estudiantes, muchos y muchas de ellos no pasan ni de los 25 años. Greta Thunberg creo que es el mejor ejemplo a nivel mundial. Pero yo he conocido a jóvenes que cuando justo hubo este fenómeno del Friday Mi mejor ejemplo es Daniel Pineda. Daniel Pineda. Y no está lejos y además sí tiene una formación científica con muchísima disciplina y no como la que mencionaste, que para mí es mucha cuestión manipulada de mercadotecnia para infundir miedo, cuando en realidad lo importante es infundir la comprensión de los fenómenos naturales para en ese caso adaptarnos y mejorar nuestra seguridad, nuestra sobrevivencia. Entonces, me parece que son campos emergentes, sí, ¿no? Como lo del medio ambiente que llegó para quedarse, se armó una ley ambiental, ahora tenemos ley también del cambio climático, etcétera. O sea, es toda una infraestructura de respuesta hacia lo que ya no se va a ir, que es esta percepción de la variabilidad ambiental. Pero lo que dices de los jóvenes es que son jóvenes que identificaron, creo yo, su liderazgo para poder compartir lo que ellos van apreciando de la naturaleza, porque lo que tienen en el fondo son estas agrupaciones juveniles, son, creo, esa interrogante, ¿por qué? ¿Por qué ocurre la migración de las aves? ¿Por qué ocurre el repoblamiento, ¿no? Sobre el río Sabinal? ¿Por qué es necesario también identificar especies en los parques urbanos, ¿no? No nada más irnos hacia la selva. ¿Por qué? Porque han entendido esa cotidianidad de la naturaleza con la sociedad. Y creo que eso es, pues como dices tú, a mí me da muchísimo entusiasmo, una ilusión de que tenemos esperanza de, a pesar del cambio climático, la humanidad también puede adaptarse y tener una mejor calidad de vida con estos jóvenes impulsores de, bueno, ya heredamos toda esta contaminación,
pero aún allí hay belleza, aún allí hay naturaleza y aún allí hay conocimiento científico para compartir, comprender y cómo reaccionar, ¿no? Creo yo. Y sí, claro. Doctora, para ir cerrando, que es justo algo que mencionábamos y que creo que desde el principio quedó claro, que es mucho esta labor de activismo y de academia que usted ha hecho es formar de bases, ¿no? Y usted también lo comentaba con Daniel Pineda Vera. Cuéntenos qué justo esta oferta educativa que a mí se me hace, creo que de las más avanzadas que tiene el país, porque no sé si solamente Chiapas y la UNAM la tiene, creo que Ciencias de la Tierra, creo que sí la tiene. Hay 11 ofertas en el país, pero digamos que nosotros destacamos cuando buscas... Dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Sí, pero Ciencias de la Tierra para mí es un enorme nicho de oportunidad para formar jóvenes en estrategias fundamentales para estudiar los fenómenos hidrometeorológicos, para estudiar la formación de suelos, para formar las visiones sobre los paisajes, cómo constituyen los paisajes la base material del desarrollo también, dependiendo el tipo de roca, tipo de suelos, el tipo de pendiente, a qué altitud pretendes tú hacer qué, ¿no? Hacer tu producción económica, tu producción agrícola, conservación. Y entonces el estudiante de Ciencias de la Tierra, creo yo, bueno, si me lo permites, claro, me doctora, parece que abona a estos liderazgos juveniles en temas emergentes, como sería el de las ciencias ambientales o las ciencias, digamos, de la Tierra. Cuando hablamos de ciencias de la Tierra, es de la ciencia del planeta. Y entonces es muy interesante cómo confluyen muchas disciplinas. Y en esta carrera se enseña geografía, pero también se enseña suelos, se enseña ecología como materia, aparte de las básicas de química, física, matemáticas, ¿no? Entonces, pues sí, me parece que es un nicho de oportunidad para la formación de jóvenes en áreas estratégicas para el desarrollo. Y en países como México, además, y en el sureste de México, que tenemos así como hay biodiversidad, hay una geodiversidad. Y claro, sobre eso me gustaría hablar más adelante. claro, no, y justo yo creo que es como muy importante de que usted nos hable también de la oferta, porque no solamente está la licenciatura, y creo que en poco tiempo como que se ha consolidado, yo le abono de una vez ese tema, ¿no? Que un instituto de investigaciones no es un tema, bueno, ya entrando a la academia, no es un tema como que de hoy a mañana se justificó y se metió, sino que sí se necesita mucho trabajo, mucho respaldo y en especial mucha justificación de por qué meter un instituto de investigaciones. Pero cuéntenos la oferta que se tiene, la capacidad, cuéntenos un poco. Sí, claro, bueno, me encantaría invitarte a que nos visiten, que hagan un recorrido. También invito al público que nos está escuchando. Ya hemos comenzado a recibir visitas escolares, pero también del público en general. Nosotros constamos ahorita de un laboratorio de suelos, de 4 aulas, y la oferta educativa, bueno, tenemos muchos servicios de infraestructura de la universidad, pero contamos con la licenciatura en Ciencias de la Tierra. Nuestros egresados están trabajando en un montón de organizaciones, ¿no? Aquí en Pronatura Sur, en Cecropia, en Ecosur, en el extranjero también están en empresas ambientales y la maestría en gestión de riesgos y cambio climático. Entonces, invitadísimos a que las líneas de investigación que estamos nosotros asesorando en distintas tesis, tanto de la licenciatura como el de posgrado, pues creo que pueden resolver preguntas que inquieten ahorita a los jóvenes de preparatoria, pero también a los jóvenes... A ver, cuéntame uno, ya me inquieté yo. A ver, ¿alguna tesis que le haya llamado muchísimo la atención? Sí, bueno, por ejemplo, el diseño de aceleradores para el monitoreo de sensores sísmicos. Resulta que en Chiapas, pues tú sabes, ¿no? Que tiembla y que lo que necesitamos también es tener la tecnología para realmente recibir los datos adecuadamente y poder retransmitirlos también, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de tesis muy, muy interesantes en el área de suelos, en el área de sismos. Me vas a tener que sí, no se preocupe. Disculpar para que lea algunos. Por ejemplo, y mira, esto que tiene que ver con lo del cambio climático, determinación de las concentraciones de ozono
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Cuantificación de las emisiones de partículas provenientes de las calles sin pavimentar y su impacto en la calidad del aire también en Tuxtla Gutiérrez. Ya sobre el río Sabinal, análisis de la capacidad máxima de un cauce en zona urbana, ¿no? Buenísimo. Y alertamientos tempranos. Entonces muchas de las tesis tienen que ver con la prevención y la protección civil también ante estos fenómenos. Claro, y doctora, ¿algún correo, algún contacto que tenga usted para la gente personal? Y ahorita yo leo las... Sí, claro, bueno, personales, mi correo es sandra.moreno@unicach.mx. Ok, ¿no? y doctora Sandra, pues aprovecho por el tema, justo nos acaba de entregar un folletito del instituto y así las personas que esperemos que esa es la idea, la verdad que esa es la idea principal, que se acerquen a, pues al menos a echar su vuelta, ¿no? Y ver, no sé, a mí me pasa algo interesante, que es, yo de repente me fascino con algo y busco, lamentablemente a veces uno no puede con el tema de, no sé, de las miles de ocupaciones que tiene, pero es muy interesante de repente cómo salen diplomados, especializaciones, y eso es muy importante, ¿no? Y las redes sociales del Instituto de Investigaciones para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático son en Facebook, está así como en las siglas que es IIGERCC, que es muy importante, y hay un número de WhatsApp para las personas que también lo pueden ver, que es 961-195-0355. Lo repito, 961-195-0355. Y para las personas que también están en Instagram es IIGERCC-Unicach. Y pues esas son las redes sociales de la licenciatura, del instituto. Y no sé si quisiera cerrar con algo, doctora Sandra. Bueno, invitar a todos los jóvenes del estado de Chiapas a que se interesen por prácticas demostrativas de fenómenos tanto de la física, de la química, de la hidrometeorología, porque eso nos da la seguridad de por qué a veces ocurren las cosas, ¿no? Ya no le vamos a tener miedo a los truenos, ya no le vamos a tener tanto miedo a los huracanes, y podemos nosotros como resolver problemas de la vida cotidiana, ¿no? Por ahí hay muchas anécdotas en las que yo te decía, la ciencia puede tener una capacidad anticipatoria. Y entonces no es que seamos mágicos, es que somos científicos y entonces podemos predecir ciertos comportamientos. Entonces invitar a los jóvenes a que visiten a la Unicach, al Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, y sé que se van a sorprender. Sí, porque... el laboratorio está gigante. Sí. Está muy bonito. Y pues bueno, cerramos este capítulo agradeciendo primero la presencia de la doctora Sandra, a quien le agradecemos mucho su tiempo, porque sabemos que es muy apretado. También agradecemos a Gustavo Coutinho y a José Domingo la realización de este episodio. También a Frida, que nos estuvo ahí asistiendo en este capítulo. Mi nombre es Andrés Domínguez y pues nos vemos en la siguiente emisión de este podcast llamado Inventario.